Y hoy Radio Sandino ofrece una comparecencia de prensa con la directora de Salud Pública en nuestro territorio, la compañera Madelaine Rodríguez Rojas, quien nos va a responder a las preguntas que tiene nuestra población. Primeramente, los buenos días, doctora. Buenos días, Noemí, para usted, todo su colectivo y para las personas que se encuentran a la escucha en estos momentos. Bueno, ¿cómo amaneció el territorio muy brevemente para entrar en las respuestas de las preguntas de la población? Sí, Noemí, como se informó en el día de ayer, nuestro territorio tuvo que asumir un grupo de acciones desde el día domingo, producto del caso positivo del municipio de Guane, el cual tenía colinda con Sandino y habían contactos de este caso en el área de salud de Las Catalinas y bueno, se hizo el control de foco. Se definió todo el cronograma establecido, el flujograma para la atención de los pacientes en este caso y se activó el centro de aislamiento, uno de los centros de aislamiento de nuestro municipio, en este caso el hotel, que es el primero que se activó, que en estos momentos deben estar llegando ya los pacientes y bueno, el resto me imagino que la aprobación a otro grupo de preguntas que pudiéramos estar dando salida a un grupo de inquietudes que pudieran estarse generando insatisfacciones desde el punto de vista psicológico de los pacientes. Bueno, pues vamos ya con la primera llamada a través del teléfono 4842-3447. Buenos días. Buenos días. Mi preocupación y mi pregunta es, ¿por qué si el municipio tiene otros centros de aislamiento que no están dentro de la ciudad, no se cogen esos centros para aislar a esas personas y no sin tener necesidad de coger principalmente el que está dentro del centro? Creo que se debían de dejarlo para última necesidad porque estamos propensos a tener esas personas dentro de la ciudad. Si hay otros lugares que están aislados, que tienen distantes de la población, creo que esos son los primeros centros que debían de llenarse. Bueno, vamos a dar la respuesta rápidamente por parte de la directora de Salud Pública en nuestro territorio. Sí, bien, hay varios centros de aislamiento definidos en nuestro municipio con un universo de capacidad de 368 pacientes de primera instancia para poder asumir. Debido a que los pacientes que estamos aislando en estos momentos son solamente 6, que eso no son contactos directos, pues el centro que menos capacidad recibe, el más cercano que queda, y de forma contingente para dar oportunidad a preparar todo de forma inmediata, pues se decidió por el Consejo de Defensa Provincial, a través de la petición del Consejo de Defensa Municipal, activar el hotel. Nada tiene que ver que se encuentre el hotel dentro de la ciudad, como en todas las provincias de este país, por ejemplo, Pinar del Río, todo lo tiene dentro de la ciudad, y nada tiene que ver porque si estamos llamados al aislamiento social, estamos en nuestras casas con un grupo de medidas que ha definido el presidente del gobierno de Estado de este país, pues no hay por qué contagiarse con el paciente, porque no estamos a 1 metro del paciente. Alguna casa está a 1 metro del paciente, alguna familia está a 1 metro, 1.5 del paciente. Van los pacientes a tocar a algunas de las personas que se encuentran dentro del hotel, que tiene establecido una línea roja donde no pasa nadie, que está vigilado por el MININ y por todos los factores que ahí están definidos en el plan para el abordamiento de las medidas de la COVID. Pues no considero que la población debe estar preocupada porque no tiene que ver nada, que los pacientes que están ahí, que de hecho no son enfermos, son solamente contactos, no pueden contagiar de ninguna manera a la población porque están todas las condiciones creadas para que no haya ninguna mezcla con estos pacientes. Además de que el hotel no está brindando servicio a la población, simple y llanamente se ha tomado como un centro de aislamiento. Por tanto y demás, no debemos tener temor porque en este lugar no hay casos contagiados, solamente son sospechosos. Es que en Sandino no hay casos positivos. Así mismo es. Bueno, vamos a una segunda llamada. Vamos a una segunda llamada a través del teléfono 4842-3447. Buenos días. Buenos días, doctora. Yo quisiera saber cómo se va a seguir protegiendo a la población infantil. La población de Sandino se sigue protegiendo de la misma manera que hemos estado hablando de la triada, que es la clave del éxito o dijéramos la triada medular para prevenir el coronavirus. Primero que todo, algo que no estamos cumpliendo y la población de Sandino no lo está haciendo y categóricamente como directora de salud creo que lo puedo decir, es el aislamiento social. Es la primera medida que nosotros tenemos que tomar, que todavía estamos en la calle sin hacer nada, vemos los niños paseando, los estudiantes, cuando deben estar en sus casas viendo las teleclases, estudiándose, autopreparándose con su tutor, con su padre, con su mamá, que son los máximos responsables.
Esa es la primera medida, el aislamiento social. Si no permitimos que entre nadie a la casa y solamente sale una persona a buscar la alimentación básica con las medidas de protección y al llegar usa las medidas higiénico-sanitarias definidas, ¿por qué contagiarnos? La segunda, el lavado frecuente de manos. Las medidas que están definidas, el hipoclorito, a los porcientos que se han explicado en otros momentos. Y la tercera, el uso del nasobuco. Entonces, ¿por qué vamos a tener coronavirus si estamos cumpliendo las indicaciones que se han definido por los medios de comunicación, que se han definido por la televisión, que se ha definido por el Grupo Temporal de Trabajo, por las organizaciones de masas y de gobierno? Entonces, esos son los 3 elementos fundamentales medulares para la prevención del coronavirus. Y lo otro es, ante cualquier síntoma de cualquier enfermedad respiratoria, no tiene que ser coronavirus, acudir a la consulta de clasificación de respiratoria definidas en las ambas áreas de salud, como se ha explicado en otros momentos. No, y el problema es que todavía andan niños en la calle y que los padres son los máximos responsables de que estos niños no salgan de casa y de que cumplan todas las medidas que se han orientado. Entonces, no podemos alarmarnos, pero sí exigirle a cada uno de los padres. Recuerden que se están adoptando medidas severas con las personas que violen lo que esté establecido. Yo quiero decirte, Noemí, que hemos visto en la cola madres con niños pequeños en los brazos. Así es. La semana pasada tuvimos un ejemplo de eso. Madres con niños en los brazos, que creo que no era la mamá, era la abuela. ¿Por qué se lleva ese niño a ese lugar si se sabe que no se permite? Así mismo es. Por tanto y demás, depende de los padres y, por supuesto, los compañeros de la PNR que están aplicando multas severas a estas personas que violen lo que está legislado. Vamos con otra de las llamadas que tenemos preparado para esta mañana. Buenos días. Buenos días, doctora. Yo llamo al programa porque quiero saber cuántas disponibilidades de camas se encuentran en el territorio para el ingreso y vigilancia de los sospechosos. Dije cuando comencé que teníamos 368 capacidades aprobadas hasta ahora para aislar pacientes. Bueno, ya la respuesta a esta pregunta. Vamos a seguir escuchando las llamadas que tenemos preparado para esta mañana. Otra de las llamadas que nos hacen nuestros amigos oyentes a través del teléfono 48 42 34 47. Buenos días. Buenos días, doctora. Mire, yo llamo de aquí de Sandino para saber cuántas capacidades de ventilación hay en el territorio para casos de urgencia. ¿Cuántas capacidades de ventilación hay en Sandino en el caso de que hubiese alguna urgencia? Hay 2 capacidades de ventilación. 2 capacidades de ventilación en el caso de urgencia. Con equipo. Con equipo. Manual hay otras capacidades en los servicios extendidos y en los policlínicos que se intuba el paciente y se le puede dar AMBU, que es la bolita que ellos ven, hasta que la ambulancia lo recoja. Pero generalmente los pacientes de coronavirus en sus etapas tempranas no necesitan de ventilación artificial. Escasos pacientes necesitan de ventiladores. Pero además el paciente que se diagnostique positivo o que tenga un empeoramiento progresivo de su cuadro con una respiratoria, no se quede en Sandino, va para el nivel provincial. Solamente se le prestan los primeros auxilios en Sandino, que está definido cómo hacerlo, incluso con personal preparado, y no queda aquí en Sandino, va para Pinar del Río. Por tanto, no hay que preocuparse por eso. No hay que preocuparse, pero están creadas todas las medidas en nuestro territorio porque ningún paciente que tenga esta enfermedad se mantiene en el territorio. Todos van a Pinar del Río. ¿No es así, doctora? Todos los pacientes enfermos de COVID van a Pinar del Río. Incluso los contactos directos de pacientes positivos van a Pinar del Río. Y los pacientes que sean contactos, que tengan la más mínima sintomatología, van para Pinar del Río. No queda ninguno aislado en Sandino. El aislamiento en Sandino, en el Hospital Augusto C. de Sandino, es para vigilancia de respiratorias que no sean sospechas de coronavirus. Y el centro de aislamiento, que está definido en el hotel y otro centro de aislamiento, es para pacientes que han sido contactos de positivos, pero que no tienen ningún tipo de síntomas. Vamos con una nueva llamada para responder las opiniones de nuestra población. Buenos días. Buenos días, doctora. Yo quisiera saber si pueden haber pacientes contagiados sin síntomas. Si puede existir algún paciente que no tenga síntomas. Sí, cómo no. De hecho, si hemos visto las estadísticas de los últimos tiempos, más del 60% de los pacientes diagnosticados en la última semana
han estado sin síntomas respiratorios. Y bueno, ¿y cómo se han dado cuenta? Bueno, porque son pacientes que han estado en el radio de acción de otros casos, se le ha hecho el test y ha dado positivo, después se le ha hecho el PCR en tiempo real y se ha confirmado la presencia de coronavirus. Quiere decir que no podemos confiarnos. Nosotros debemos estar bien preparados con todas las orientaciones que nos da la Dirección de Salud Pública en nuestro territorio. Por eso, Noemí, esta pregunta que me ha hecho este señor es muy oportuna. Y de hecho hay que darle las gracias por esa percepción que ha tenido. Y entonces, ¿por qué aceptamos familiares en nuestras casas de lugares procedentes con transmisión autóctona limitada? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué sometemos a nuestra familia a ese riesgo? ¿Por qué no somos bien disciplinados y consecuentes y tenemos una autorresponsabilidad y nos autopesquisamos? También, que es importante. Y entonces, si sabemos que podemos estar asintomáticos y estarlo transmitiendo y contagiar al resto de los ancianos, que son muy vulnerables, de los niños, y entonces, ¿por qué permitimos nuestra familia? ¿Por qué lo hacemos? Si estamos llamados al aislamiento social, es mi pregunta. La población tiene que hacerse esa pregunta. Bueno, si no aparecen síntomas y acepto familiares de lugares procedentes con transmisión, ¿cómo me doy cuenta que lo tengo? Sí, son preguntas. Son preguntas que tenemos que hacernos, que nos vamos entonces, nosotros mismos nos vamos a dar la respuesta y decirnos, pues estamos actuando mal. Pues hay que decirle a nuestra familia que el abrazo es por teléfono, que el beso es por teléfono, y que cuando la pandemia termine, nos encontraremos, haremos una fiesta, si es que podemos hacerlo, o nos daremos un abrazo y un beso personalmente, pero que mientras es necesario el aislamiento para evitar que otros mueran, incluso los de nuestra familia. Así mismo es, pero puede hablarnos también acerca del pesquisaje que se está realizando en nuestro territorio, cómo va, cuántas acciones se realizan diario, porque yo veo el trabajo que están realizando los estudiantes de medicina y además el personal de la salud, porque por mi casa han pasado 2 personas, una enfermera y un estudiante de ciencias médicas. Sí, Noemí, nosotros tenemos en el territorio más de 200 estudiantes de las ciencias médicas y las tecnologías en la pesquisa activa y sistemática que se lleva a cabo de lunes a domingo, es decir, todos los días. Y también tenemos el pesquisador virtual para la COVID-19, que ya todos deben tener como te decía, la aplicación APK, que pueden descargarla del internet para autopesquisarse y no es necesario tener, es decir, dinero en el teléfono, solamente activar los datos móviles y usted puede reportarse si se siente con alguna sintomatología respiratoria para que el médico de la familia, a través de esa aplicación, se les es informado de la dirección del paciente. Incluso ahí el paciente da su número, es decir, pone su número de teléfono y podemos estar visitando al paciente por los médicos de la familia y definir si se queda ingresado en el hogar, si va a un ingreso de aislamiento en el hospital o si va a un ingreso de aislamiento porque es sospechoso de la COVID. Y decirles que el grupo temporal de trabajo que está creado en nuestro municipio desde el día 9 de marzo, que se implementó todo el plan de medidas, pues sesiona diariamente, que este grupo de trabajo temporal también tiene un grupo técnico asesor que es dirigido por la Dirección Municipal de Salud y que tiene a su encargo la revisión de todo el plan de medidas definido para el enfrentamiento a esta etapa. Y también las consultas de clasificación de las enfermedades respiratorias que se encuentran en cada área de salud, dígase Policlínico Juan Navarro y Policlínico Ernesto Guevara, que son consultas que tienen aislamiento, que para nada se mezclan o se entrecruzan los pacientes que están en cuerpo de guardia con los pacientes que vienen por una respiratoria específicamente. Pero que lo más importante es la propia autorresponsabilidad que tiene la población con informarle a los teléfonos que en varios momentos se han dado o a su equipo básico de salud de cualquier sintomatología, cualquier signo de alerta o de la presencia de cualquier familiar o de cualquier persona que se encuentre procedente de lugares en transmisión para estar oportunamente llevando a cabo el protocolo definido para la COVID-19. Bueno, vamos a seguir escuchando llamadas que han llegado a través del teléfono 4842-3447. Buenos días. Buenos días, doctora. Tengo una duda para a ver si usted me la puede aclarar. Yo quisiera saber qué elementos ustedes tienen en cuenta para saber si un paciente, una persona es sospechosa y está a punto de contagiarse.
Mira, muy buena esta pregunta. Mira, decirte primero que el paciente sospechoso de tener coronavirus, primero que todo, cuando hay un paciente que da positivo, existe un grupo de respuesta rápida que hace una encuesta epidemiológica donde define los contactos, tanto directos, los contactos intradomiciliarios como los contactos extradomiciliarios que puede haber tenido este paciente. Y se hace una cadena de transmisión donde tú puedes encontrar por un paciente positivo 30, 40, 50 contactos, ya sean directos o extradomiciliarios o indirectos, y también por la sintomatología que refiere el paciente, que no siempre es una sintomatología bien florida, porque como estábamos hablando anteriormente, pues más del 50% de las personas que han sido diagnosticados a la COVID-19, pues se encuentran asintomáticos, que es una preocupación de las autoridades desde el punto de vista epidemiológico de nuestro país y también una tendencia a nivel nacional, es decir, de lo general a lo particular, también a nivel nacional, a nivel mundial hay esta tendencia. Ahora, los primeros síntomas que generalmente comienzan en el paciente es dolor de garganta, es tos y es sensación de fatiga, sensación de decaimiento. Y después pueden aparecer ya los síntomas propiamente respiratorios, como por ejemplo secreción nasal. Esto es la primera etapa. Y en la segunda semana del desarrollo de la enfermedad es muy difícil que el paciente ya no presente síntomas. Ya es una semana donde aparece un franco distrés respiratorio, es decir, una franca falta de aire, que por supuesto la señora se preguntará, bueno, ¿y cómo diferencia un paciente que tenga una crisis de asma bronquial, que tiene falta de aire y de coronavirus? Bueno, si nosotros en el caso de Sandino, voy a hablar en el caso de Sandino, no tenemos un caso positivo. Esa paciente no es contacto de ningún caso que estuvo sospechoso, ni de un caso positivo de ningún otro municipio. Pues bueno, la consulta de clasificación de las enfermedades respiratorias se encarga a través del examen físico, de la radiografía, de los test y de los exámenes que se hacen, definir si es sospechoso o es normal una vigilancia respiratoria por otros virus de influenza A, influenza B, H1N1. Y en nuestro municipio existe buena cobertura de test rápido. También existen los medios de cultivo para hacer el PCR en tiempo real, trasladarlo hacia la unidad provincial de higiene y epidemiología, de ahí hacia el IPK, y el resultado siempre viene en menos de 48 horas. Qué bien. Bueno, vamos a seguir escuchando a nuestros amigos oyentes que a través del teléfono 4842-3447 se han comunicado con nosotros para hacer preguntas a la doctora Madelaine Rodríguez Rojas. Buenos días. Buenos días, doctora. Llamo al programa para saber si la COVID afecta a los pulmones o otros órganos. Gracias. La COVID es una enfermedad que afecta a los pulmones, pero como toda enfermedad que entra por la vía respiratoria, es decir, que el contagio es por vía oral, es una enfermedad sistémica. Sistémica quiere decir que afecta a otros grupos, otros órganos y sistemas, porque se afecta la unidad estructural y funcional del organismo, que es la célula, y de ahí se afecta en el órgano, los tejidos, y como el organismo funciona como un todo, pues puede haber fallo multiórgano, lesionarse otros órganos nobles de nuestro organismo y el paciente morir por las complicaciones que se producen, que en este caso la coagulación intravascular diseminada es una de las complicaciones más temidas en los pacientes con la COVID, y que de hecho es una patología que es prácticamente irreversible. Es decir, que se presentan manifestaciones respiratorias, pero como está en la sangre y la sangre circula por todo el sistema, pues la afectación de todos los órganos y sistemas, y los pacientes mueren con fallo multiórgano. Ahora, una pregunta que quiero realizarle. En el caso de los pacientes que están afectados con la COVID, ¿mueren con su conocimiento o en algún momento pierden el conocimiento? Eso depende, Noemí, de la afectación que se tenga del sistema nervioso central. Si hay una afectación severa del sistema nervioso central, pues los pacientes, como se dice, para que me entienda la población, desconectan porque tienen lesionado como tal las vías es decir, que acceden al organismo. Sabe que el organismo funciona como un todo y que el sistema nervioso rige toda la actividad que tú quieres hacer, hablar, ponerte de pie, es decir, pensar, hasta incluso cuando decides orinar. Pero no tengo una estadística y no se ha hablado de forma general por los estadísticas que hay una relación entre la COVID
y morir con toda su conciencia o no. Eso depende de la afectación desde el Claro. punto de vista neurológico que tenga la paciente, pero además no todos los pacientes son iguales, porque eso depende de la patología que tengas de base, del grupo etario más vulnerable y de las condiciones que se puedan sobreañadir a este proceso que tienes eventualmente, que es un virus de hecho muy agresivo, que muta muy fácilmente, que es muy virulento, como se dice, y que tienes una cardiopatía de base, tienes una diabetes mellitus de base, tienes una enfermedad del sistema inmune, una enfermedad oncológica, pues entonces puede ser más drástica las repercusiones que se produzcan sobre el proceso de salud-enfermedad, y todo depende de la evaluación integral y del diagnóstico con la prontitud que se haga el diagnóstico, porque hay pacientes que han llegado casi en estadio ya premortem, incluso muchos se han diagnosticado después de haber muerto, porque muchas personas se aíslan, se quedan en casa, no lo comunican. Por eso no hay una estadística que tenga relación una cosa con la otra. Todo depende de la afectación y cómo responde tu organismo y tu sistema inmune ante esta agresión que tienes al tejido, a la célula. En el caso de las personas diabéticas o las hipertensas, si tienen o si están controlados, en el caso de estar controlado su diabetes, los hipertensos estar controlados, corren también este peligro. Sí, la diabetes, los pacientes diabéticos son vulnerables. De hecho, la diabetes mellitus por sí sola constituye un marcador biológico, y la diabetes mellitus como propia enfermedad es un factor de riesgo muy predisponente, muy determinante en la aparición de otras enfermedades, y un grupo muy vulnerable. Con esto no quiero tampoco asustar a los pacientes que tienen diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, sino solamente transmitirles el mensaje del autocuidado, de la autorresponsabilidad y de la compensación de su enfermedad, tanto con la dieta como con la medicación, que asistan oportunamente al médico. Pero sí se ha descrito en las estadísticas, como lo ha explicado Durán en muchas ocasiones, incluso nuestro propio presidente, de que se asocian a estos pacientes que han muerto y que han tenido formas graves o presentaciones graves de la enfermedad con enfermedades como cardiopatías, hipertensión, diabetes mellitus, entre otras enfermedades. En el caso de que el paciente tenga su estado de ánimo positivo, porque esto debe influir. La persona que está enferma no puede, entiendo yo, ¿no? O pienso yo, no puede tener su mente negativa, siempre tiene que tener mente positiva para que pueda mejorar. Yo sí voy a vencerla, yo sí voy a triunfar. Claro, Noemí, la predisposición psicológica que un paciente pueda tener sobre la amenaza que para él representa el tener una enfermedad, ya sea la COVID o otra enfermedad, es importante la cooperación y el equilibrio emocional del paciente para que pueda asumir el tratamiento, para que el tratamiento sea más efectivo. El régimen dietético, estar compensado psicológicamente, favorece mucho la mejoría y la compensación, no de la COVID, sino de todas las enfermedades que aparecen en el ser humano. Recordemos que la psiquis trabaja unido con el soma. La psiquis es nuestro sistema nervioso y el soma es nuestro cuerpo, y que ellas repercuten una sobre la otra. Es decir, la psiquis afecta al soma y el soma afecta a la psiquis, se produce un círculo vicioso. De hecho, hay autores y hay bibliografías que se refieren a que si pensamos que vamos a padecer de una enfermedad, la padecemos. Al final. Al final. Como es el caso del cáncer, por ejemplo, que aún no está bien definido. Y en el caso de las enfermedades infecciosas igual, pues hay que pensar positivamente. Claro. Yo sí no voy a tener la enfermedad, yo sí me voy a cuidar, yo sí me voy a alimentar, yo sí me voy a proteger, yo sí voy a colaborar, yo sí voy a estar bien. Eso es como tenemos que pensar, mente positiva en todo momento. En todo momento. Bueno, vamos a otras llamadas que tenemos a través del teléfono 4842-3447. Buenos días, doctora. Yo quería hacerle una pregunta. En el caso de la vacunación de los niños, ¿los padres tienen que llevarlo al policlínico o los médicos vienen a la casa? En el caso de la vacunación de los niños, la que está definida para el punto de vacunación de los policlínicos o de los diferentes puntos de vacunación que existen en el municipio, los padres llevan los niños con los medios de protección a vacunarlos al policlínico, porque recuerden que las vacunas tienen mecanismos para conservarlas. Recuerden que las vacunas están en lugares con temperatura definida
y que con las temperaturas que hay hoy externas en las localidades, pues no podemos estarlas transportando, porque pudiéramos inactivar las vacunas y entonces nos pasaría lo que pasó en La Habana en una ocasión. Y el ministerio en este sentido ha sido bien cauteloso y tiene bien definida un plan de medida para que hechos como aquellos no se vuelvan a repetir. Y bueno, ya hay algunas comunidades como por ejemplo Bolívar que nos han estado llamando y hemos tomado alternativas para que los niños puedan ser vacunados allá a punto de partida, que se puede trasladar la vacuna en termos y en el refrigerador que pues tiene la institución, estar definiendo para que los niños en un periodo no menos de 4 a 6 horas, pues como es una localidad cercana, vengan a vacunar sus niños. En el caso del casco urbano no hay ningún problema, porque igual es el flujograma definido con los medios de protección y se vacuna el niño. Y estamos hablando de las vacunas normales que llevan los niños recién Sí, del nacidos. esquema de vacunación, digamos la pentavalente, por ejemplo, que son que no varias dosis. No es el mismo caso que la de la poliomielitis. Sí, a ver, la de la poliomielitis que está dentro de la vacunación de la campaña de las Américas, que se hace a nivel de las comunidades, que sí se puede es diferente, esa sí se hace normalmente, de hecho se hizo, pero estas que son ya definidas en los puntos de vacunación, pues son, porque acuérdense que esas vacunas llevan una vigilancia, llevan una indicación médica. Por ejemplo, la pentavalente lleva una vigilancia, la PRS, y entonces pues tienen un sistema bien definido para ser inoculada la vacuna a estos niños, y la temperatura es primordial para que estas vacunas sean efectivas. Acordémonos que estas vacunas son hechas a punto de partida, por ejemplo, de virus vivos atenuados. Estamos inoculando prácticamente la enfermedad para crear anticuerpos y que quedemos inmunizados. Podemos hacer un resumen, como ya usted nos habló de cómo amaneció el municipio, pero ¿cuáles son las proyecciones para lo que resta del día? ¿Qué otras acciones prevén ustedes realizar? Además de la que hicieron ayer, organizada por la Dirección de Salud Pública, la fumigación y desinfectación del área del centro comercial. Vamos a continuar, Noemí, decidido por el grupo temporal, con la desinfección con hipoclorito de las áreas de riesgo de todo el municipio. Vamos a ir paulatinamente desinfectando según cronograma establecido. Ayer se abordó el centro comercial porque se imponía por percepción de riesgo, que es el lugar más vulnerable para este momento. Así se hizo con las calles del hospital, del policlínico, y así sucesivamente vamos a estar abordando un grupo de centros de trabajo y de lugares públicos para que quede totalmente la ciudad desinfectada, como se había indicado. Repetirle a la población que esto no se está haciendo porque hay un caso positivo en Guane. Eso se había definido ya mucho antes de que ese caso apareciera por el Consejo de Defensa Provincial. Lo que se estaba haciendo el levantamiento de la tecnología, de los equipos que necesitábamos para abordar esto, también del cloro, y de cómo se iba a organizar y cómo se iba a hacer en los horarios que estaban definidos. Por lo pronto vamos a continuar con la desinfección, vamos a continuar con el funcionamiento del grupo técnico asesor, del grupo temporal, con la vigilancia epidemiológica. Vamos a continuar con todos los protocolos establecidos para la atención a la COVID, con la modificación constante y sistemática del plan de medidas para la contención y para el abordaje de esta situación epidemiológica en la fase que nos encontramos. Y bueno, con el 100% de cobertura médica y de enfermería en todos los consultorios médicos, también con la prestación de todos los servicios que están a nivel primario, a nivel secundario, con excepción de la casa de abuelos, que por indicación de país, puesto a punto de la eventualidad que se dio en una provincia, como todos conocemos, pues las casas de abuelos cerraron y quedan los abuelos al custodio de sus familiares obligados. Muy bien. Bueno, y continuar, yo creo que lo más importante, más que la proyección que tenga el sistema de salud, es, repito, el aislamiento social, el autocuidado, la autorresponsabilidad, el uso del nasobuco y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias definidas desde el mes de marzo. Eso es lo más importante. Bueno, además de esto, hay personas que se preocupan, dice, bueno, cada vez que se lleva un caso para Pinar del Río en una ambulancia, ¿qué se hace con la ambulancia? ¿Qué se hacen con estos trabajadores? Y rápidamente la doctora nos va a responder. Hay un grupo de trabajo de los enfermeros del Sistema Integral de Urgencias Médicas y paramédicos
que tienen todos sus equipos de protección para trasladar estos casos. Una vez que la ambulancia llega a Pinar del Río, esa ambulancia es desinfectada en un punto definido para eso. Igual cuando lo hacemos internamente dentro de ese local, igual nosotros tenemos aspersor con el hipoclorito que se necesita para esto ahí en el sistema integral de urgencia médica, y se produce la desinfección total. Esa ropa es llevada es decir, se lava y además se le da vapor y se sigue usando. Pero bueno, pero le ponen otro cambio de ropa en ese. Claro, esa ropa se la quitan. Esa ropa, ese primer caso que se trasladó, ellos se lo quitan, y cuando van a abordar otro caso, se ponen otra diferente. Porque ellos usan, encima de su uniforme que tienen los enfermeros, usan pijama y encima una sobrebata verde. Usan nasobuco, usan botas y usan también la careta. No, en este caso el pañuelo, el cobertor verde que se pone como si fueran los equipos de cirugía. Y ellos se produce la desinfección del carro. Primero se friega con abundante agua y detergente líquido, que también hay buena disponibilidad para que llegó para el sistema integral de urgencias médicas. Igual el lavado de manos con el uso de jabón. En eso no hay ningún tipo de problema. De hecho, Sandino no ha tenido ningún tipo de problema. Y ojalá que así sea, si siguen las personas cumpliendo las medidas, porque todavía hay personas indisciplinadas que salen a las colas. Los abuelitos lo vemos en las calles. Ayer vimos personas en el área de Los Cocos sin el nasobuco, y que se sigan aplicando medidas, porque realmente son las medidas educativas. Y sigues viendo 2 personas en una moto cuando solamente es uno, y 2 personas en una bicicleta cuando solamente es una, y 4 personas en un carro de tracción animal cuando solamente son 2. Y eso le toca a la población, no a salud pública. Claro. Eso es de la población. Que se tomen todas las medidas, pero realmente tenemos que evitar que Sandino confirme un caso de coronavirus, que sería muy bien difícil para nosotros y de manera especial para el personal de la salud. Preguntémonos cómo el sistema de salud aborda la situación, pero preguntémonos también cómo evitamos que lleguemos hasta el sistema de salud por estar enfermos o sospechosos. Creo que es la pregunta más importante. Así mismo es. Bien, muchísimas gracias a la doctora Madelaine Rodríguez Rojas, directora de Salud Pública en nuestro territorio, por compartir con nosotros en su comparecencia de prensa hoy a través de nuestra emisora Radio Sandino. ¿Tenemos otra llamada? No. Pues entonces, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado a esta hora de la mañana en el programa Entérese.